Sí, como tú digas, Listo, entonces vamos a empezar por acá. Jorge, ¿me haces un favor? Mira si se ve el botoncito que está grabando. Es que yo no. Sí, aquí sale. Ah, listo, Sí, aquí perfecto, también perfecto. Listo, entonces inicia. Bueno, la persona que vamos a entrevistar es Camilo Vitalgo Casas. Es un físico y magíster en astronomía en la Universidad Nacional de Colombia. Participa en la misión del telescopio NOCRIS, el cual fue lanzado el pasado 21 de agosto. Es un investigador de 31 años, estudiante del doctorado en física de la Universidad de California. Eso suena increíble, le tienen que adjuntar al final, que no me gusta que me digan ni doctor, ni... Ya todo el mundo me llama Milo. Bueno, Y es gracias. un apodo que me puso el amigo con el que entré a la Universidad Nacional y con el que nos grabamos juntos. Éramos dos más chiquitos de la carrera, y desde ahí quedé Milo, 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 y aquí todo el mundo me llama Milo. Entonces, todo el mundo me conoce como Milo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Chari y mi pregunta es, ¿cómo nace su interés en la física y en la astronomía? Ok, entonces, si le hacen esa pregunta a muchos de los científicos, sobre todo los que estudian astronomía, se van a dar cuenta que la mayoría de las personas se devuelven en el tiempo a las épocas en las que ellos son niños, y yo no soy la excepción. O sea, creo que una de las grandes ventajas que tiene hacer ciencia, y en particular astronomía, es que uno termina convenciendo a alguien para que le pague y hacer lo que uno siempre hizo cuando era niño, es hacerse preguntas. Esas preguntas sobre dónde estamos, de qué estamos hechos, de qué están hechos todos esos puntos brillantes que están afuera en una noche estrellada, ¿sí? Esas estrellas, ¿será que todas son estrellas? ¿Será que son planetas? ¿Uno cómo las distingue? Y entonces, sí, o sea, para digamos, responder a la pregunta de cómo nació todo esto, es simplemente desde bien pequeñito. Yo viví siempre en la ciudad, pero mi familia toda es del campo, toda mi familia es de Boyacá, y yo tuve la oportunidad de ir un par de veces a visitarlos, y pude notar la diferencia entre un cielo en una ciudad y el cielo en un campo. Lejos de la ciudad uno puede apreciar muchas más estrellas, y pues así nace la curiosidad. En el colegio, cuando entré a sexto, séptimo, yo estudié en un colegio distrital de barrio, Colegio Sorrento en Bogotá. Y estando en sexto, nosotros no nos daban física, ni química, ni nada de eso. Esas materias chéveres las guardaban solamente para los chicos de décimo y once. Pero nosotros nos, nos gustaba, nos llamaba este cuento de los planetas y las estrellas. Entonces convencimos a un profe, el profesor que dictaba física en décimo y once, y le dijimos: profe, sí, nosotros somos pequeñitos, tenemos 10 o 11 años, pero nos interesa a estudiar un poquito más esto, queremos saber de qué se trata. Y pues él nos dijo: listo, hagámosle. Dos condiciones. A mí, dijo él, a mí no me van a pagar horas extra por pasar más tiempo con ustedes, no me importa, pero asimismo ustedes no les van a dar más nota por estudiar este cuento de astronomía. Entonces, les gusta el negocio y nosotros sí háganlo. Entonces los viernes siempre nos quedábamos después de clase y veíamos documentales de Discovery Channel, hacíamos experimentos muy simples, con materiales muy fáciles de conseguir, pero que implicaban conceptos muy complejos en la ciencia, que en ese momento no nos dábamos cuenta de qué rayos estamos haciendo experimentos con presión atmosférica y con torques y con poleas, y estábamos sin querer adquiriendo una idea intuitiva de fuerza, de fricción, de todos estos conceptos que después llegaron a ser muy útiles. Entonces, a partir, digamos, de los 10, 12 años, digo yo, como que empieza esa explosión de curiosidad y de fascinación por la astronomía, y pues logro vencer
esa inercia del ruido del mundo cuando uno se va a graduar del colegio, que hay mucho ruido ahí, hay mucho ruido que le dice, estudie una carrera que le dé plata, ¿sí? Eh, haga lo que está de moda. Y pues si uno logra vencer ese ruido y dedicar su profesión a eso que le gusta, pues realmente uno no termina trabajando un solo día de su vida, porque es como el que le gusta jugar videojuegos, ¿no? O sea, el que le gusta echar ahí gel o yo no sé cuáles son los juegos de ahora, a mí jamás me ha gustado, pero uno los puede ver a las 2, 3 de la mañana y jugando todavía, y la mamá llega y le dice, muchacho, ¿qué pasó? Y no está ahí uno engomado. Si uno logra hacer de eso que le apasiona su carrera de vida, va a ser muy feliz y no va a trabajar. Entonces, así como concretando un poco la respuesta a la pregunta, así es como nace todo y así es como finalmente, digamos, empieza una vida hacia las ciencias, en particular hacia el estudio de la física y la astronomía. Bueno, Jorge, ¿sigo yo? Bueno, si quiere una y una. Sí, dale. Bueno. Bueno, resulta que yo tengo aquí pues las preguntas que los niños diseñaron y pues tienen que ver con, digamos, con el proyecto, digamos, de investigación que ellos van a presentar este año en el FLR y a mí, me disculpas yo de una vez al grano, al grano porque seguramente van a surgir muchas más preguntas, ¿sí? Digamos que los niños han indagado y saben que pues en la estación espacial, la estación internacional o bueno, en cualquier cohete, ¿sí? En cualquier transbordador, los astronautas van al baño y lo primero que hacen es separar la orina de los lodos fecales, ¿sí? Y pues tienen, digamos, sus aparatos y todo. La primera pregunta que ellos hacen es si ese aparato, bueno, espera, no, me faltó algo, y que de la orina se extraen el agua, ¿sí? Que luego, pues, la van a tomar de nuevo. Ellos preguntan ¿cómo se llama el aparato que separa o que destila el agua? No sé cómo se llamará el proceso realmente, si tiene un nombre ese aparato. Sí, entonces, muy chévere, sí, digamos que Jorge me ha comentado un poquito de las preguntas y sí se me hizo muy curioso como que todas estas preguntas estuvieran enfocadas como hacia a ese lado. Está muy bien, está muy chévere. Felicitaciones de antemano por el proyecto que están haciendo. Y como no sé los chicos que están en el video en Madrid, ¿qué tan familiarizados están con este tema de los chicos de Pasca? O sea, ¿conocen el cuento de la Estación Espacial Internacional y conocen el cuento de que los astronautas se toman su orina? Hemos estado revisando documentos y mirando videos al respecto. Pues como decía Patricia, tenemos que solucionar una problemática del espacio y digamos que con esa temática hemos estado buscando a dónde ahondar o a dónde ir a realizar un proyecto que nos pueda servir para darle respuesta a esa temática. Nosotros de hecho vimos donde veíamos algo de lo que nos contaba Patricia en cuanto a las heces y a la orina, ese tipo de cosas lo vimos en la película y pues digamos que sí estamos contextualizados. Porque pues, la problemática es la misma para todos los grupos, solo que cada quien va a profundizar en una problemática diferente. Diferente, sí. Súper. Entonces, contestando la pregunta, ese aparato tiene los nombres dependiendo de si son los gringos o son los rusos. Se conoce uno como sistema de recuperación de agua, se puede ser uno o el otro es un ensamble de procesamiento de orina. En particular el primero, el sistema de recuperación de agua, fue algo que implementaron en la Estación Espacial Internacional desde el 2009. Antes del 2009, lo que hacían era recolectaban la orina, pero la orina, igual que con las heces fecales y la ropa sucia y lo que sobraba la comida y toda esta basura que un humano genera,
todo eso era compactado y expulsado hacia la atmósfera. Entonces, sí, sí tiene un nombre, digamos, luego de este sistema que empezaron a implementar desde el 2009, que pues es eso, que pueden destilar la orina para reciclar el agua. Entonces, uno, ¿cómo hace eso y por qué es tan valioso? Pues porque llevar un kilo de agua al espacio, ¿sí? Es muy, muy costoso. Resulta que un kilo de agua llevado al espacio sale a costar casi tanto como un kilo de oro aquí en la Tierra. Entonces, es lo costoso que puede llegar a ser, ¿sí? Y pues digamos que los astronautas estén tomando esa agua y haciendo y desechando todo eso, pues es una pérdida literal de dinero, o sea, Claro. sale muy costoso. Entonces, lo que inicialmente hicieron es, ok, aquí viene el concepto físico, que es de las cosas más bonitas en cuanto a responder este tipo de preguntas, y es, si uno quiere sacar el agua de su orina y quiere sacar agua limpia, ¿uno qué hace? ¿Ustedes qué harían? Si ahí en la Tierra, no en el espacio, ahí donde están en el laboratorio, en el salón de clase, les piden sacar agua limpia de una bolsa de orina, ¿qué se les ocurre? ¿Qué harían? Los chicos en Madrid, ¿qué harían? Pues separarlas con un filtro, separarlas con un filtro o separar, digamos, sus componentes en sus partículas pequeñas. Entonces, eso que es filtrarlo, sí, hay un proceso muy simple que es la destilación. ¿Cuál es el concepto básico de la destilación? Coja la sustancia sucia, lo que sea, líquida, caliéntela, hágala el líquido y el vapor de agua que sale, coja ese vapor de agua, condénselo, guárdelo en una bolsa aparte, eso es agua limpia en un buen porcentaje, y lo que queda solidificado, que no se evaporó, bote eso, ¿sí? Ese proceso es bien simple, pero entonces hay una clave ahí, y es que cuando ustedes, hay dos claves de hecho, una es que necesitan hacer que el líquido ebulla, ¿sí? Hierva, entonces necesitan alta presión para eso, que se generen burbujas, y que al generarse burbujas, entonces viene aquí el concepto clave, necesitan gravedad. ¿Para qué? Para que el vapor, que es más liviano, suba y el líquido baje, ¿sí? Entonces esa es la forma en la que ustedes separan el vapor limpio de las heces que aún están líquidas, sólidas, que se quedan abajo, entonces necesitan gravedad. Pero en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, no tienen gravedad. Entonces, ¿cómo hacen para separarlo? Entonces, aquí viene un trucazo, que es de hecho lo que están tratando de hacer también para futuras misiones espaciales, y generar gravedad artificial. ¿Cómo generan gravedad artificial? Todos de niños, ustedes y yo, hemos jugado yo no sé cómo se llama, esta rueda que hay en los parques que uno se monta. Sí. La centrífuga. La centrífuga, sí, Bueno, no sé cómo le llaman en los parques. ¿Sí? Sí. Y ustedes han notado todos que a medida que ese jueguito gira y gira más rápido, entre más rápido gire, ustedes sienten una fuerza hacia atrás, mucho más fuerte. Centrífuga. ¿Cierto? Entonces, esa fuerza centrífuga, ¿sí?, es una gravedad artificial, y lo que tienen en la Estación Espacial Internacional, y esto que tiene un nombre tan extraño, sistema de recuperación de agua, no es complejo, es una rueda girando, ¿sí?, y mientras gira, ebulle en el agua de forma que hacia el centro corre todo el vapor de agua limpia que se guarda, y las heces quedan en los costados, ¿sí? Entonces luego se conectan todas esas heces, o todas las partes sólidas de la orina, y se juntan con el excremento, la comida y la ropa ya usada, se ponen en un container afuera y se expulsan, y eso ocurre creo que cada 10 días, una cosa así. Cada 10 días. Eso se incinera cuando entra a la atmósfera. A la atmósfera. Y cuando sí.
brilla. Y entonces, de cada tanto, vean una estrella fugaz, puede Sí, ser no una estrella fugaz, sino un Popó. paquete de popó de la Estación Espacial Internacional que se está incinerando, entrando Sí. en la atmósfera. Bueno, te voy a contextualizar. Acaba de entrar otro equipo. Este equipo es de 4 niñas, solamente que están acompañadas de sus padres. Es la primera vez que participan en el FLL y entonces están hasta ahora incursionando en el proyecto científico y bueno, todo esto. Bueno, Jorge, entonces otra pregunta porque esto está súper interesante. Gracias, Patricia. Entonces vamos con la segunda. Pero antes de, ¿sabes qué quisiera? No sé si podrían hablar un poquito más fuerte porque siempre está lloviendo y entonces no se escucha casi nada. Yo no sé si solamente me pasa a mí. Buenas tardes, mi nombre es Dylan y mi pregunta es, ¿qué papel desempeña en la misión del telescopio Fox? Ok, entonces esa es sencilla, menos mal. Yo soy estudiante de doctorado en física en la Universidad de California en Berkeley y como estudiante de doctorado tengo que hacer una investigación. Esa investigación está marcada en este cohete Foxy, que simplemente se llama la carga útil, o sea, es el experimento que uno monta dentro del cohete. Foxy usa un misil que Canadá y Estados Unidos en los 70 diseñaron para enviar bombas, ¿sí? Es un misil de alta precisión, es un misil que puede salir del espacio, salir de la Tierra al espacio. Y así a los 90 NASA toma este misil, lo abre a la comunidad científica y dice como, hey, si a ustedes les interesa poner un instrumento, probar nuevas tecnologías que jamás han estado fuera en el espacio, bien puedan usar este misil y pongan ahí el instrumento, nosotros lo enviamos y toma datos por unos minutos. Entonces, mi papel, yo he estado Foxy ha volado 3 veces ya, es un cohete sonda, eso quiere decir que es un cohete que sale al espacio, está unos minutos allá afuera y vuelve a la Tierra, ¿sí? Entonces, cuando vuelve a la Tierra, se despliega un paracaídas y termina cayendo. Nosotros vamos en unos helicópteros y recogemos el telescopio y lo reusamos. Yo estuve en los 2 últimos vuelos, en el 2014 y ahora este año. En el 2014 entonces estuve más envuelto en el desarrollo de los detectores, calibración de detectores. Entonces aquí primero explico, entonces el segundo vuelo estuve en detectores y en este tercer vuelo estuve en la óptica y ahora tengo que explicar qué rayos es detector y qué rayos es la óptica. Entonces lo que nosotros ponemos en el cohete es un telescopio que le toma radiografías al Sol, eso es lo que hace, tal cual. O sea, si alguno de ustedes o algún familiar de ustedes les han tomado una radiografía de la mano, de una pierna o lo que sea, nosotros hacemos lo mismo, pero no de una mano o de una pierna, le tomamos radiografías al Sol. Para hacer eso necesitamos usar una óptica. Entonces la óptica, cuando ustedes les dicen óptica, se imaginan las gafas, cuando van al optómetra, al oftalmólogo, le recetan gafas, ¿sí? Nosotros en vez de lentes, que es lo que tienen las gafas, nosotros usamos espejos, que también es óptica, pero usamos espejos especiales en formas particulares que son capaces de trabajar con rayos X, esos son esos rayos con los que se pueden tomar radiografías. Y también, pues esos rayos X tenemos que capturarlos de alguna forma. Para capturarlos es que usamos detectores. Entonces, mi papel en Foxy 2, el segundo vuelo, fue en los detectores, y ahora en Foxy 3 fue más en la óptica. Y pues hago parte del equipo científico de la misión. Patricia, vamos con una pregunta de Extensifu.
Bueno, el grupo Extensive me está solicitando que haga la pregunta. Entonces Sí. dice que, ¿cuál es el protocolo cuando un astronauta se deprime o tiene ansiedad? O sea, ¿qué hacen? ¿Cómo lo tratan? Sí. Entonces, ha- hago una diferencia ahí, astronauta, Ah, de bueno. astronauta y astrónomo. Ah, bueno. Sí, los astronautas viajan al espacio y entonces sí hay un protocolo escrito, cada agencia espacial tiene un protocolo, NASA tiene un protocolo, la Agencia Espacial Europea tiene un protocolo. Eh, y básicamente no es nada, ¿cómo decirlo? No es nada especial, es, es casi que sentido común y es, eh, es lo que pasa. Yo no sé si ustedes se vieron la película Armagedón, yo sí me la vi, Ah, sí, claro. y hay un momento en esa película en la que uno de los astronautas se enloquece y de hecho, o sea, si se acuerdan, la trama de la película tiene un par de bombas nucleares porque necesitan enterrar las bombas nucleares dentro de los asteroides para explotarlos y que no le peguen a la Tierra, de eso se trata. Entonces tienen dos bombas nucleares y hay un momento en el que uno de los astronautas se monta en una de las bombas y empieza a hacerle caballito, ¿sí? Como un vaquero, completamente enloquecido y completamente demente. Y si recuerdan ese capítulo, ese caso de la película, lo que le hacen en la siguiente toma es que lo cogen cinta de esa gruesa y lo atan a una silla completamente. ¿Sí? Eso está dentro del protocolo. Entonces, si alguien pierde la cabeza, un astronauta, no un astrónomo, pero un astronauta que está en el espacio y pierde la cabeza, el protocolo está en que hay un primer paso que quizás es más difícil y es que el resto de la tripulación, usando la fuerza bruta, tiene que atraparlo y dominarlo y amarrarlo. Esa yo digo que es la parte más difícil. ¿Sí? Ya después de que está amarrado, entonces viene un segundo paso que es ellos tienen varios botiquines con un montón de medicamentos. Es una de las cosas especiales que tienen que pensar antes de salir de acá y es qué medicamentos se deben llevar. Y entre esos hay antidepresivos, hay tranquilizantes, hay un montón de medicinas que se pueden ingerir por la boca. Entonces, enseguida de que lo atrapan, obviamente mientras lo están amarrando y todo esto, el protocolo dice que uno le tiene que comunicar a la persona que está amarrando qué es lo que rayos le está haciendo. Entonces tiene que decirle como por el bien de la tripulación, usted está fuera de control, entonces lo estamos amarrando, ¿sí? Y enseguida que ya está amarrado con cinta esta gruesa, se llama duct tape, tienen que negociar con él de que se tomen los tranquilizantes. Si no se toman los tranquilizantes, entonces la tripulación ahí está autorizada a inyectarle el tranquilizante. ¿Sí? O sea, Y, no ha pasado hasta ahora, eso jamás se ha presentado en la vida real. Solamente hubo un caso de una astronauta que no estaba en el espacio, era astronauta entrenada y, y tuvo un evento de crisis en tierra, ya sea gringa, y algo así como que secuestró a otra persona. Entonces, en ese momento, digamos que levantaron las alarmas y dijeron como, oiga, esta mujer es astronauta, ¿qué tal le hubiera pasado esto en el espacio? Pero no ha pasado hasta ahora. Aunque sí esto es un tema importante, esto también para decirles, los que se dedican a las ciencias del espacio no son solamente físicos, químicos y matemáticos, nosotros necesitamos de todas las áreas de las ciencias, necesitamos psicólogos y psicólogos muy buenos, porque como se dan cuenta, hacer viajes interplanetarios, salir al espacio, enviar humanos allá es muy complicado en el sentido de que es un reality show en vivo, en directo y de verdad real. Es encajar en un cubo de un par de metros cuadrados a la tripulación que pueden, o sea, pueden ser pueden ser seis personas. Ustedes tienen que aprender a convivir con ellas por meses, ¿sí? Entonces es algo complejo, pero interesante. gracias. Bueno, dime, Jorge, ¿quién le toca?
Eh, bueno, mi nombre es Fabián, pues mi pregunta sería, desde su experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que se le presentan a los misiles a las personas en el espacio? Ujú. Entonces, en cuanto a los instrumentos, que serían los misiles y los cohetes, es sencillo. Hay dos problemas gigantes, son los más grandes para cualquier equipo. Uno es vibración. ¿Por qué vibración? Ustedes dirán, pero es que en el espacio nada vibra. No, en el espacio no, pero durante el lanzamiento sí. Y de hecho, ahora con Foxy, sí, nosotros estábamos planillados para lanzar el 21 de agosto. Y de hecho no lanzamos el 21, lanzamos el 7 de septiembre y la razón es que antes de lanzar nosotros tenemos que poner todo el equipo junto, ponemos todo el cohete junto, los ponemos en una mesa grande vibratoria y vibramos, agitamos el cohete de la misma forma que vibraría al momento de despegar. Y rompimos 2 veces uno de los detectores. Entonces, esa es una de las cosas más difíciles de hacer. Y la otra es conducción térmica. Entonces, ¿qué es eso? Es que cuando ustedes prenden un computador, ¿sí? Ahora que deben tener un computador al frente de ustedes, si ustedes lo tocan, está caliente. Digamos que nosotros, por estar aquí en la Tierra, nos damos el lujo de que tenemos aire, ustedes lo sienten con sus manos cuando hacen así. Ese aire entra en contacto con las partes calientes de la computadora o de cualquier dispositivo electrónico y toma ese calor y se lo lleva, ¿sí? Toma ese calor y se lo lleva. Pero en el espacio no hay aire. Entonces, ¿qué pasa si no hay aire? Que no se apaga. Pues, no se disipa. Y no se disipa y los elementos electrónicos se tostan, literalmente. Entonces, ese es de los problemas más difíciles. Entonces, uno antes de enviar un objeto al espacio tiene que hacerle lo que uno llama las pruebas de ambiente, que es vibrarlo, ponerlo en vacío y prenderlo, conectarlo a la toma corriente para ver que en efecto en el vacío pueda conducir térmicamente el calor y que no se toste, que no se dañe. Y en cuanto a los humanos, pues los peligros son diferentes. Los humanos somos muy delicados, entonces o sea, dentro de los grandes peligros afuera, el mayor es la radiación, ¿sí? Pero no cualquier clase de radiación ionizante, radiación muy, muy energética, ¿sí? Radiación tenemos a toda hora, o sea, nosotros tenemos el televisor, emite radiación, ese bombillo que está ahí emite radiación, nosotros mismos emitimos radiación, pero es radiación a baja energía, ¿sí? El microondas también emite radiación a baja energía, el microondas es muy seguro de usarlo, siempre y cuando esté cerrada la puerta. Pero afuera hay radiación muy energética que al entrar en contacto con material orgánico puede mutar las células, y una célula que mute, ¿sí? Que se malforme pero tenga la propiedad de reproducirse es lo que nosotros definimos como cáncer, ¿sí? Entonces ese es como el mayor riesgo que hay. Yo antes de seguir, no sé quién es el host. Yo. Creo que sí, esta es la versión libre que está bien. Creo que se apaga, o sea, si se apaga la conexión, entonces todos volvemos a hacerle clic al link que tú nos enviaste, porque creo que se apaga cada 30 minutos. Sí, pues me acaba de llegar el mensaje, afortunadamente, que tenemos el tiempo ilimitado. Vamos a ver, ¿sí? Pero okay, efectivamente listo. Lo que tú dices, si se cae, volvemos de nuevo con el mismo enlace y con el mismo ID. ¿Listo? Ay, bueno. Entonces, listo. En caso de que se nos caiga. Ahora gracias, sí. Siguiente pregunta. Bueno, a ver, sí. Erwin o Daniel, ¿qué quieren preguntar? Bueno, pues mi nombre es Erwin y la pregunta que nosotros le queremos hacer a usted es cuando se separa la orina, ¿qué se hace con los residuos que está produciendo y cuando se separa el agua
con la orina? ¿Qué se hace con aquellos residuos? Entonces, ya lo hablábamos en la primera pregunta, esos los botan, igual que con la ropa. Ellos tienen una especie de aspiradoras, ahora no son aspiradoras como las que nosotros tenemos aquí en tierra, son mangueras que tienen adentro un ventilador, y ese ventilador lo que genera es una diferencia de presión que hace que las cosas se absorban. Entonces, a los astronautas a veces es usual, por ejemplo, de que les ocurran accidentes y pues no todo quede en las bolsitas que ellos tienen para depositar sus asuntos y Sí. queden volando por ahí. Entonces ellos tienen aspiradoras para recoger todo eso lo empacan y todo eso lo ponen en este container que después liberan hacia la atmósfera y es el que se incinera. Mira, yo quiero, bueno, ahondar un poquitico en la pregunta. Es decir, que cuando destilan el agua, una parte queda, una parte, es decir, está la manguera que tú dices, ¿cierto? Entra el líquido que es la orina. La orina pasa por el aparato que destila y las sales y la urea siguen otro camino y se botan en lo que tú dices. Correcto, sí, correcto. Eso es lo que hace. O sea, eso no se puede reciclar. Lo reciclable es el líquido. Incluso no es 100% agua pura. O sea, ellos realmente sí se están tomando un poquito su propia orina. En sentido, yo me acuerdo cuál es el porcentaje, pero es como cerca del 80% de agua, una cosa así. O sea, es un porcentaje alto, pero no es 100%. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los sacrificios que hay que hacer para convertirse en astronauta, es ser capaz de tomarse su propia orina. Listo. Ahora el equipo de Extensive quiere hacer la pregunta. Hola, soy Alejandra. Hola, soy Alejandra y Hola, mi pregunta Alejandra. es, quiero saber cómo se percibe el sonido en la gravedad. Gravedad cero. Espérame que se me perdió la pregunta. ¿Cómo se percibe? El sonido en gravedad cero. Ok. Igual, o sea, no igual, pero muy, muy parecido a como lo percibimos aquí. Ojo, esto es si solamente quitamos la gravedad, ¿sí? Si quitamos no solamente la gravedad, sino el aire, entonces es diferente, ¿sí? Entonces, para explicar un poquito qué le pasaría al sonido si no hay gravedad, entonces tenemos que entender cómo funciona el sonido, ¿sí? Y ustedes han escuchado que son ondas acústicas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso de ondas acústicas? Entonces, como onda, significa que se propagan haciendo onditas, como olas, igual que cuando ustedes van al patio de su casa o la alberca y cogen y hacen, botan piedritas o se ponen a jugar con el agua y ustedes generan esos circulitos concéntricos. Esas son ondas, ¿sí? De forma similar, cuando nosotros hablamos, ustedes que están ahí en el mismo salón, en el mismo cuarto, cuando ustedes hablan, la vibración de sus cuerdas vocales hacen que el aire que está alrededor de sus cuerdas vocales vibre, y esa vibración, esa fuente de vibración es muy parecida a ustedes una piedra haciéndole al agua, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen esa perturbación, ¿sí?, que viaja en el aire y esa perturbación llega a su oído, esa perturbación entonces mueve todos estos, el yunque, el martillo y el estribo, están dentro del oído, y ellos cuando se mueven y vibran, entonces generan ondas eléctricas dentro del cerebro que luego el cerebro interpreta como sonidos, ¿sí? Eso es como funciona el sonido en general. Ahora, si le quitamos la gravedad, si le quitamos la gravedad, lo que pasa es que la propagación, la velocidad de propagación y la forma, la dirección, cambia un poco, pero no lo suficiente para percibir grandes cambios. Entonces, en ese sentido, nos podríamos seguir comunicando y el tono y timbre de la voz serían muy similares. Es la razón por la que ustedes han visto ya
videos de astronautas en la Estación Espacial Internacional, en donde la gravedad es mínima, casi cero, y sin embargo ellos pueden hablar, ¿sí? Ellos no podrían hablar si estuvieran completamente en el vacío. ¿Eso qué quiere decir? O sea, además de sacarlos, quitar el aire. ¿Por qué? Porque si quitas el aire es como si tú haces así, o sea, quieres hacer una onda en el agua, pero quitas el agua. No hay forma de que se transporte, ¿sí? Entonces, es muy buena pregunta. Gracias. Jorge. Profesor, Jorge se tuvo que ir para una reunión, pero sin embargo. Sí, dale, tranquilo. Ustedes son los invitados. Jorge fue el intermediario, ustedes son las estrellas. Ay, tan bonito. Vale. ¿Cuáles son las principales necesidades para solucionar adversidades en el espacio? ¿Para solucionar qué? ¿Qué es lo que fue? Adversidades en el espacio. Depende de la adversidad, ¿no? O sea, sí, o sea, si tu compañero astronauta se volvió loco, entonces ya sabemos cuál es el protocolo, ¿no? Si, no sé, cierta parte si estás afuera en la estación internacional y uno de los compartimientos se queda sin electricidad, entonces habrá que cerrarlo completamente, aislarlo para evitar fuga del poco oxígeno que hay allá. Entonces, o sea, esto como para resumir un poco, depende de la adversidad, ¿sí? Depende mucho del contexto de la misión, de si hay o no humanos allá afuera, de cuál es el objetivo de la misión. O sea, una misión que recién hace 2 meses despegó, el Parker Solar Probe, que es una nave espacial que va a estar más cerca del Sol como nunca antes, y en el que aquí pusimos uno de los instrumentos dentro de la nave, pues va a estar tan cerca al Sol que el tiempo de comunicación con nosotros es el mismo tiempo que tarda la luz en llegar desde el Sol aquí, más o menos, o sea, unos 8 minutos. Eso quiere decir que si hay una adversidad, ¿sí?, que si algo le pasa a la nave, además que esa nave tiene algo especial, es que va a las barbas del Sol. Entonces imagínense, o sea, se puede achicharrar literalmente. Y imagínense que empieza a achicharrarse, es como si, o sea, ustedes los dejan, cuando la mamá le deja a uno cuidando la leche, que no se le vaya a regar, ¿sí? Entonces es una situación de peligro, y es como si el objeto, imagínense, está ahí cerquita al Sol y se va a regar la leche y él avisa, pero avisa y el mensaje solamente me llega 8 minutos después, y mientras yo le mando a decirle apáguenle a la leche, pues solo son otros 8 minutos, o sea, 16 minutos en total, pues ya cuando llegó la instrucción ya se regó. Entonces, para ese tipo de adversidades hay que pensar, de hecho es un ejercicio que se hace, y es pensar en los peores escenarios posibles. Y cuando no hay control por parte del comando humano que esté desde tierra enviando comandos, entonces lo que se debe hacer es automatizar completamente la nave. Y es, digamos, una de las razones por las cuales hasta ahora se envía una misión al Sol, y es porque se necesitaba de cierta cantidad de inteligencia artificial. Se tenía que darle cierta autonomía a la nave, porque no podemos confiarnos en que si le llega a pasar algo malo, pues espere a que un humano le envíe una instrucción, ¿sí? Entonces depende mucho de la adversidad. Bueno, siguen Pascal Evot, son lo que ellos se les cayó, entonces se están conectando. Yo les voy a hacer la pregunta, con eso queda ahí grabada. La pregunta es si cuando veíamos también el video y leíamos cuando para las heces fecales, en otras palabras, ellos la botan en una bolsa, la exponen a la presión del vacío del espacio. Entonces, la pregunta es, ¿se secan las heces? O sea, al estar en el vacío, las heces se secan. Y la siguiente es,
¿cuál es la presión del vacío en el espacio? Porque, o sea, ¿cuál es el número? Sí. No, esas son muy buenas preguntas. Entonces, lo que le pasa a estos objetos es lo que le pasa a cualquier otro compuesto orgánico que se ve sometido a muy baja presión y vacío. Entonces, no necesitamos, de hecho, esperar a enviar objetos al espacio para ver qué les pasa. Aquí nosotros en tierra podemos hacer máquinas de vacío, o sea, cojan una motobomba de esas que usan para sacar agua, pero en vez de sacar agua, pónganlas en un compartimiento muy bien sellado y ustedes pueden generar vacío adentro. Es algo muy parecido a un vacío. Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos chéveres es, y que hay videos de esto en YouTube, poner más melos en vacío, en una cámara de vacío y ver qué les pasa, ¿sí? Entonces, en vez de darles la respuesta, que voy a dejar como en la semilla, la duda, busquen videitos de qué les pasa, qué le pasa a la comida en estas cámaras de vacío, ¿sí? O sea, ¿qué creen que le pasa a un masmelo? ¿O qué creen que le pasa a la leche si uno la pone en una cámara de vacío? Se infla. ¿Será que se explota? ¿Será que se infla? ¿O será que se achicharra? Pues hemos visto unos y vemos, por ejemplo, la bomba se infla porque lo que quiere es salir el aire de las paredes, entonces ella se infla, o sea, hay una fuerza sobre las paredes elásticas del globo, por ejemplo. Sí, eso hemos visto. En otros casos, pues, la bolsa se puede pegar o adherir, digamos, cuando se empaca al vacío la comida, por ejemplo, pues lo que hace es pegarse la bolsa a la esa. Sin embargo, es si se seca, o sea, si sale el agua sale de las heces o no. Pues ya no tiene agua, pero en teoría lo que ocurriría es este efecto llevado al extremo. Entonces ustedes de pronto saben que el agua hierve, ¿a qué temperatura hierve el agua cerca de la costa? O en la costa. 100 grados centígrados. 100 graditos, ¿cierto? Y a medida que sube en la montaña, la temperatura a la que necesito para hervir el agua es menor, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es? Porque la presión es menor arriba en la montaña, hay menos atmósfera sobre nuestras cabezas. Si me voy, entonces si llevo ese experimento al extremo y le quito toda la presión, le quito toda la atmósfera o gran parte de ella, entonces lo que pasa es que ya necesito una temperatura muy baja para poder hervir el agua. Eso quiere decir que si ustedes ponen una bolsa, si riegan una bolsa de agua arriba en el vacío donde no hay presión, la presión es muy pequeña, digamos, pues el agua inmediatamente hierve y se evapora. Ya. Listo, gracias. Sí. Y digamos, para dar números, entonces, ¿cuál es la presión allá afuera? La presión es pequeñita, o sea, es una millonésima parte de la presión que tenemos a nivel del mar. Es bien pequeñita en la Estación Espacial Internacional, que está a unos 400 kilómetros de altura, ¿sí? Y todavía, digamos que está muy cerca de la Tierra para llamarlo que no está, todavía está inmersa en la atmósfera de la Tierra, en una parte que conocemos como la termosfera, en donde los gradientes de temperatura son gigantes. O sea, la temperatura durante el día puede alcanzar los 3000 grados y por la noche pueden alcanzar unos menos 30 grados de temperatura. Entonces, las diferencias son altas, la presión es bajita, entonces, o sea, si ustedes dejan el agua afuera, pues simplemente va a ebullir, dependiendo también la hora de día. No, mentiras. O sea, aquí ya hay muchos órdenes de magnitud encima. Va a ebullir siempre. Listo. David, creo que te toca. David. Sí, David. Hola, David. Hola, soy David. ¿Desde cuándo se vende en el espacio? ¿Cómo lo manejan? Repíteme la pregunta que no la escuché. Hola, soy David. ¿Desde cuándo se vende en el espacio? ¿Cómo lo manejan?
Cuando suben al espacio, no te entendí No, el pedazo de la él pregunta que cuando los astronautas o las personas que habitan en las estaciones o sí, sufren de estrés, ¿cómo lo manejan? Digamos, sí. Ya te entendí la pregunta. Pues, o sea, cada uno, yo creo que, bueno, primero los astronautas, antes que astronautas, al igual que todas las profesiones, somos humanos, ¿sí? Y eso es un mensaje que quizás, creo que de los más importantes que quiero que se lleven hoy es eso, o sea, antes que científicos, antes que políticos, antes que lo que seamos, somos todos seres humanos. Y como seres humanos, somos complejos y cada uno tenemos una personalidad diferente. También cada uno, digamos que por la forma en que creció y como aprendió a matar sus pulgas, como decimos, pues tiene su método de matar las pulgas para lidiar con el estrés, ¿sí? Entonces, no sé, o sea, mi mamá cuando le da estrés, entonces ella se desquita cocinando y entonces, eso le pasa ahorita, la vecina que vive en el apartamento de al lado, a cada rato el semestre pasado me decía, Milo, hice pancakes, hice galletas, hice no sé qué, y ya me estaban guardando y un día le pregunté por qué, y me dijo que lo que pasa es que cuando ella sufre estrés, ella se desestresa cocinando postres. Y yo, no, eso era semana de finales de ella, de exámenes finales, y la verdad yo estaba contento de que estuviera estresada ella, estaba riquísimo. Pero eso para decir, pues cada quien, digamos, maneja el estrés como mejor pueda. Ellos los astronautas, están en permanente comunicación con Tierra. Ellos tienen videollamadas con sus familias, ellos pueden hablar con sus esposas, con sus hijos, con sus esposos. Pueden escuchar música, pueden tuitear. Entonces no es que el ambiente sea muy diferente en el sentido de que tienen acceso a un montón de dispositivos electrónicos y hoy vean cómo estamos nosotros en extremos contrarios del planeta y estamos hablando. Entonces ellos también lo pueden hacer. De hecho, ellos están más cerca de ustedes en este momento que lo que estoy yo. O sea, bueno, si estuvieran pasando por encima de sus cabezas, ellos están solamente a 400 kilómetros, yo estoy a 6.400. ¡Qué maravilla! Entonces, digamos, desde este año, o sea, yo sé que como en febrero de este año NASA sacó un traje espacial que le llaman algo así como el traje espacial de la felicidad, lo pueden googlear. Y lo que hace es justamente tiene un montón de sensores que miden tu presión, que miden tu pulso y están, digamos, constantemente midiendo tus signos vitales para saber encontrar signos posibles de depresión y poder atacar eso antes de que sea grave, ¿sí? Igual sé también que los astronautas tienen cita obligatoria con el psicólogo cada 2 semanas, creo que es cada 2 semanas, una cosa así. Entonces, digamos que están siempre mirando que ellos estén bien. Bien, gracias. Chicos de Madrid, sigan. ¿Qué dispositivos electrónicos cree usted que la NASA aún no puede desarrollar para ayudar a la supervivencia humana en el espacio? Sí. Esa es una pregunta muy chévere, muy buena. También, antes que... Sí, me ocurre decir esto. Hace unos meses, conocí a una chica que trabaja en NASA, en un programa que tienen ellos como de buscar esas ideas locas para desarrollar tecnologías futuristas, ¿sí? Y ella no es científica, ella es diseñadora gráfica, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace una diseñadora gráfica metida en buscar ideas futuristas? Pues porque a ella le fascina este tema y siempre le ha gustado la ciencia ficción y resultó como contactando a alguien que trabaja allá diciéndole como, oiga, me puedo ayudar en algo, y resultó que el perfil se ajustaba muy bien y ella lo que hace es como entrevistar a todos, no entrevistar, pero estar preguntándole a la gente como ella, y si tuviera que ir a la estrella más cercana, Alpha Centauri, lo más rápido posible, ¿cómo lo haría? Entonces, como que obtiene esas ideas locas y las pone a consideración, ¿sí?
dentro de esas ideas locas hay un montón. O sea, creo que lo más importante ahora es buscar la forma de transportarnos rápidamente en el espacio. No existe la forma en este momento, no existe la tecnología que lo haga, ¿sí? Y en ese contexto, entonces, por ejemplo, hacer un motor no de combustión, no quemar combustibles, o sea, ya vemos que eso no es eficiente para nada. O sea, ya o sea, aquí lo sabemos, los carros ya no van a funcionar más con gasolina y ACPM, o sea, es lo más ineficiente, lo más contaminante, además contaminante. Pues los cohetes no funcionan así. Entonces, algo que falta inventar técnicamente es, por ejemplo, un motor que, que use la energía que genera cuando uno toma, esto suena de pronto chino, un poco como ciencia ficción, pero que toma o sea, uno tiene una partícula y una antipartícula, que la antipartícula es como el hermano malvado de la partícula, y las partículas pueden ser lo que ustedes han estudiado: electrones, protones, neutrones, etc. Cogen el hermano malvado, y lo que pasa en la naturaleza es que siempre que una partícula se encuentra con su antipartícula, se aniquilan, y cuando se aniquilan, emiten un montón de energía. No existe hoy ningún dispositivo que aproveche ese fenómeno de aniquilación de partícula-antipartícula. No existe. Y eso sería algo fabuloso que se pudiera, si se pudiera controlar. Eso generaría un montón de energía para poder hacer viajes interestelares. O sea, ya no estamos hablando de viajar a otro planeta en nuestro sistema solar, sino de viajar a otras estrellas, ¿sí? Y otro de los que me gustan es un aparato que se llama, esto es bien teórico, yo lo tenía por acá, la métrica de... bueno, es una métrica, es una consecuencia de la relatividad general. Tiene el apellido, es la métrica y el apellido es de un profesor físico de México, es mexicano el que dio la idea. Es parecido al Albuquerque, pero no es Albuquerque, es otra cosa. Y no lo perdí. Pero la idea es muy simple. La idea es que si uno pudiera tener una nave o algo que cogiera el espacio-tiempo y enfrente de la nave lo contrajera y detrás de la nave lo expandiera, uno lograría viajar teóricamente a velocidades, toca decirlo con cuidado, entre comillas, más rápidas que la luz, ¿sí? Esto nos daría la posibilidad de viajar a otras estrellas de verdad, con tripulación, con una sola tripulación, en una sola vida humana. Entonces son cosas de estas, dentro de varias, muchas ideas locas que todavía no se han inventado y que en el futuro ojalá las veamos. Seguramente. Por eso los necesitamos. Seguramente. Bueno, voy a hacer una pregunta del grupo de las niñas. Dice que, bueno, te voy a contextualizar. Todos sabemos que el cerebro produce diferentes ondas, ¿no? Las alfa, las beta, las gamma y las si no me equivoco. Pregúntele a un médico, sí. Sí, no, bueno. No lo sé. Hay una, recuerdo las alfa, las recuerdo. Entonces ellos preguntan si dentro, digamos, de los protocolos o a alguien se ha considerado que para el manejo, digamos, o para tranquilizar o para la concentración, escuchan sonidos o música a unas frecuencias especiales de tal forma que produzca pues tranquilidad o digamos ¿cómo se dice? Sí, para tranquilizarse, básicamente es para mejorar las situaciones de estrés, en otras palabras.
Es que la verdad es que ellos ¿No he están escuchado bien? proponiendo eso como solución, ¿sí? Por eso Sí. han estado indagando, porque pues ellos consideran que una posibilidad es que, pues esto se aplica a cualquier persona en la Tierra, de hecho, ¿no? Pues si yo tengo un episodio, entonces pues voy a hacer que mi cerebro produzca ondas cerebrales de las que me relajan, de las que me tranquilizan. Entonces, pues por supuesto estarán las ondas de Schulman y no sé qué más. Hay una cantidad de, digamos, de investigaciones. Entonces, los niños que tú ves, que son las más pequeñas, digamos que ellas se van a enfocar, digamos, en los problemas, digamos, emocionales, y para ellas, digamos, su solución está alrededor de la producción de sonidos que generen ese tipo de ondas. Entonces la pregunta es si están haciendo eso, si lo han considerado, si algún día hubo una idea loca sobre esa, o si no, y si, bueno, sería viable, ¿no? Pues tú sabes que las investigaciones y todo y los proyectos empiezan con ideas locas, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que hablábamos hace un par de minutos, sí. No he escuchado esa idea y suena fantástico. O sea, deberían, no estoy molestando, a no quedarse con la idea solamente como en su círculo. Coméntenla, a ver si me ocurre, escríbanle, ¿por qué no a Rodolfo Ginás? Es colombiano y es neurólogo, ha trabajado con NASA. Y seguro, o sea, seguro él tiene uno más idea en cuanto a esto, en cuanto al comportamiento del cerebro en situaciones extremas, mucho más que yo. Y segundo, seguro le va a interesar mucho la idea, ¿sí? O sea, ¿por qué no escribirle un correo una vez culminen el proyecto en esta primera fase? Sí. Y ventilar la idea con él? ¿Y por qué no tener una llamada con él y charlarlo? A mí se me hace una muy buena idea, incluso, o sea, si no existe, deberían patentarlo. Tan bonito, gracias. Eso es lo que genera todo este tipo de, bueno, este torneo es muy interesante por eso, por todas las posibilidades que tienen los niños de explorar cualquier cantidad de cosas. Yo estoy fascinada, estoy fascinada. Bueno, chicos de Madrid, su turno. Pues Andrés, mi Hola, pregunta Andrés. es, ¿qué dispositivos electrónicos están funcionando actualmente? ¿Qué cree que se deberían cambiar? ¿Qué se debería modificar? Un poquito lo mismo, el dispositivo, ya encontré aquí cómo se llama la máquina de Alcubierre. Y esto va, digamos, a responder eso, o sea, los dispositivos que se pueden convertir es a propulsores. Hay que buscar una forma de eso. Y la otra es la comida. Hay que buscar la forma de generar comida en el espacio, ¿sí? O sea, es muy costoso si uno quiere hablar de viajes incluso interplanetarios. Es muy costoso pensar en que los astronautas lleven desde aquí toda la comida que nos mantenga por un viaje de 200, 300 días que tardan en llegar a Marte, por ejemplo, que es aquí el planeta más cercano. Y pues comida también para devolverse. Entonces, algo que hay que meter, yo diría, hay que meterle la ficha a dos problemas en particular: uno, propulsores, y otra, cómo generar comida eficientemente en el espacio que los astronautas van a hacer. Una pregunta. Yo vi no recuerdo si fue un video o una película, ya no me acuerdo, la vimos con los niños y veíamos que pues tenían unos invernaderos, pero eran pues de una dimensión como, ¿qué te digo yo?
50 centímetros por 30, 40 centímetros. ¿Aún son así o ya tienen unas, digamos, como más grandes? No sé. Sabes que, o sea, yo de lo que sé también es de los experimentos que ya han llevado al espacio, a la Estación Espacial Internacional, sí son pequeños. O sea, yo sé también que aquí en Tierra se tratan de hacer cosas similares, aunque digamos que aquí hay gravedad, que es uno de los grandes problemas. Sé también que en esos primeros cultivos, creo que lo primero que cultivaron fue el lechuga, o sea, ya comieron los astronautas por primera vez, hecho por ellos es lechuga. Y de los grandes problemas que hay es que pues, para que las plantas crezcan aquí en la Tierra ellas usan mucho la gravedad y lo que están haciendo es una especie de tubitos, ¿sí? Que creo que es con ventiladores, los detalles sí los desconozco, que es la manera en la que inyectan el agua a la tierra que está produciendo esos vegetales. Entonces, si esa es la forma, pues sería la forma, o sea, también habría que pensar, por ejemplo, en modificación genética de alimentos. O sea, nosotros ya hoy en día comemos un montón de comida genéticamente modificada y no es de hecho eso hace unas décadas y se empezaba a modificar la comida genéticamente, pues hoy por hoy no podríamos alimentar a la cantidad de personas que viven sobre la Tierra, ¿sí? Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas. Uno, explotar como agronómicamente qué se puede hacer, ¿sí? Y la otra también como biotecnológicamente qué se puede hacer también para producir comida eficientemente. Chicos de Madrid, ¿tienen más preguntas? Sí, sí, señora. Sigan. Mi nombre es Sofía y ¿usted cree que el campo de la robótica o el desarrollo de la robótica es importante en la investigación que se desarrolla actualmente y a futuro en la NASA y en el espacio? ¿Por qué? La respuesta es un contundente sí, y la respuesta también es muy sencilla, porque los robots no comen, ¿sí? Y no ladran, o sea, tú puedes tener un robot perro, no se enferman, es excavando en las 24 horas del día, ¿sí? Y no va a parar a menos que se le acabe la batería, ¿sí? Y entonces, sí, la respuesta es un contundente sí, y también la razón es esa, o sea, es muy sencillo enviar un robot y que ese robot explore y nos envíe los resultados y nosotros aquí cómodamente desde el sofá de nuestra casa analizar los datos, a tenernos pues que someter a un viaje, o sea, por ejemplo, o sea, de ir a Marte, porque antes de enviar humanos a un objeto por fuera de la Tierra enviamos robots, es porque es mucho más fácil transportarlos, mucho más económico, menos riesgoso, ¿sí? Un humano, ustedes se dan cuenta, nosotros somos muy frágiles, muy frágiles, ¿sí? Un robot puede estar en la radiación y no le pasa mayor cosa. Nosotros ya vimos que si nos impacta la radiación y es ionizante, no inmediatamente, y no 100% seguro, pero las probabilidades de que nos dé cáncer en unos años después de la misión es muy alta. Entonces, por allá tiene una pregunta, creo. Sí, entonces, sí. Y digamos, para concluir eso, aquí hay una empresa, se llama Boston Robotics, y está tomando todos los movimientos de los seres humanos, entonces, cómo se mueve un caballo, cómo se mueve un perro, cómo se mueven los humanos, cómo se mueven moscas, y está generando robots que imitan eso, al punto que o sea, ya son tan buenos que dan un poco de miedo, porque son muy buenos esos robots moviéndose, demasiado buenos. Bien. Sí, dale. ¿Sí, nosotros? Sí, sigue.
Hola. Y mi pregunta es, ¿qué desarrollo de la robótica actualmente está siendo empleado por la NASA en el espacio? Uy, yo creo que, o sea, muchos, por no decir todos, uno está, o sea, ¿qué es lo que hace autocar procesos? ¿Sí? Es tomar un objeto mecánico y generarle movimiento, ¿sí? Una mano robótica, ¿sí? Lo que sea. Y a toda hora las empresas pasadas. Entonces, es de hecho las razones por las que proyectos como Foxy es un ejemplo, muchísimos, existen. Es porque es la plataforma que hay para poner allí dispositivos electrónicos, tecnologías, robots que jamás han estado en el espacio, mandarlos y ver que esas cosas funcionan bien allá afuera, ¿sí? Entonces sí, o sea, yo diría y la razón es sencilla, siempre se está tratando de usar tecnología de punta en las misiones espaciales. Muchas gracias. Nicolás, ¿tú querías preguntar algo? Hola. Hola, soy Nicolás. Hola, soy Nicolás. Y te quiero decir que si en el espacio pueden tocar instrumentos musicales. Sí. La respuesta es una combinación de sí, ¿no? Sí, si estás en la Estación Espacial Internacional, no. Si estás por fuera de la Estación Espacial Internacional, afuera en el espacio. Y la razón se combina un poco con la pregunta que hacían al principio de si voz cambia en el espacio, ¿sí? Entonces hablábamos de que la voz y cualquier sonido se transmite por efecto de que hay una vibración en el aire y pues si nosotros no tenemos aire, pues sencillamente no se va a transportar ningún sonido, ni el de nuestra voz ni el de una guitarra. Pero si estás dentro de la estación espacial, estás técnicamente en el espacio, pero puedes tocar instrumentos. Sí, entonces hay un video de este astronauta canadiense que en sus últimos días en la Estación Espacial Internacional hizo un video musical y tocó guitarra y todo eso. También para que lo vean, es muy chévere. Bueno, muchas gracias. Chicos de Madrid, ¿tienen alguna otra pregunta? Pues, la última pregunta pues sería en sí, ¿cómo la gravedad cero puede afectar a, digamos, a aparatos o a aparatos que sean fabricados de residuos de alimentos o a los alimentos en sí? Si la gravedad cero nos puede afectar, pues es que, o sea, sí todo tiene una dinámica diferente cuando hay gravedad cero. O sea, desde cosas tan simples como que nosotros en gravedad cero somos más cachetones, o nos vemos más cachetones, ¿sí? Porque pues, está tan adaptado a la gravedad, tanto que pues a nosotros los cachetes nos pesan y nos jalan, entonces cuando te llaman la cara de panda, pues se le inflan así los cachetes. Pero, o sea, entonces eso, por ejemplo, pero, o sea, en los alimentos les suceden, digamos, cosas similares. Entonces, si, por ejemplo, el alimento estuviese aún colgado en una planta, pues habría que ver la forma en la que la planta es aún de llevar nutrientes hacia el alimento, porque pues existe, digamos que eso lo puede hacer por efecto de la capilaridad de los filamentos estos que hay dentro de las fibrilas que hay dentro de la planta, pero también por gravedad. Entonces hay que ver eso cómo lo afecta. Y eso es una pregunta que se ha venido explorando, cómo los seres vivos se ven afectados por diferentes niveles de gravedad.
esa pregunta se lleva explorando desde que somos capaces de ir al espacio, o sea, desde los 40, 50, 60, toda esa época. Se enviaron ratones, se enviaron monos, se enviaron la perrita laica, ¿sí? Es siempre buscando como explicación de estos cambios físicos, cambios también, digamos, más hacia los procesos físicos como la dilatación de tiempo. Estas cosas ocurren. Entonces, para un astronauta o alguien allá afuera, el tiempo viaja más rápido, ¿sí? Entonces, de hecho, alguien que vaya al espacio, que se vaya a la Tierra, es un poquito más viejito que los que nos quedamos aquí en la Tierra. Bien. ¿Sí? Llegó Jorge. Muy Sí, bien. entonces, Yo creo que estaba en una reunión con los padres de familia, pero... Tranquilo. Jorge, pues a ver, te contextualizo. Ya los chicos hicieron las preguntas, todos los 3 equipos que están o que estuvieron presentes hicieron las preguntas. A mí me resta es agradecerle infinitamente a Milo por su tiempo, por compartir su conocimiento, por dedicar, por la disposición que tiene con estos chicos que están haciendo ciencia, que inician su vida y que estamos buscando realmente nosotros como maestros. Nuestra apuesta es que ellos se interesen y amen la ciencia y la tecnología, y que en el futuro sean ellos esas personas que colaboren a crear todas estas cosas que hoy nos mencionaba que faltan, pero que solo con el amor por la ciencia y la tecnología es que vamos a lograr, digamos, más avances, ¿no? Más avances primero para tener una tierra más sostenible, porque estamos mal, y segundo, pues para poder explorar pues todo el espacio, ¿no? Pues imagínense, si no conocemos las bellezas todas de la Tierra, todo lo que nos espera por conocer en el espacio. Entonces, agradecerte de corazón, te llevaremos, yo creo que son 3 equipos que te vamos a llevar, que vamos a hablar de ti y de toda tu ayuda en el torneo. Esperamos nos vaya muy bien para seguir hablando de ti. Y mil gracias y felicitaciones por todo lo que haces, felicitaciones por todo lo que has logrado, y bueno, nosotros pues felices porque podemos contar contigo y que podemos de pronto comunicarnos. Mil gracias desde Fusagasugá, Colombia, mil gracias. Una venia. Te doy la palabra, Jorge. No, súper. Gracias a ustedes. Milo, muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo, por compartir toda la información con nosotros. La verdad, los que creen que el futuro de este país está en estos chicos. Estoy totalmente convencido que lo que necesitamos es generar muchos más Milos para el país, para la NASA, para la vida. Y milas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí. No, ánimo, chicos. Sí, sigan con ese entusiasmo. Los felicito por todas estas cosas que están haciendo. Yo fui uno de ustedes. El uniforme que están usando es muy parecido al que yo usé. Yo no sé si el colegio. Pero ánimo, o sea, la cosa jamás es de dinero. Yo nunca he pagado un peso por estudiar, nunca, de hecho es lo contrario, o sea, como que lo que les decía al inicio, la gente le termina pagando a uno. Yo nací en un barrio pequeñito, yo jamás cuando tenía su edad pensé salir del país, jamás pensé en montarme un avión, y yo ya estoy así, cansado de no más viajes. Sí, las cosas que uno encuentra son fantásticas, sigan adelante, sí se puede, mi mensaje es sí se puede,
necesitamos más científicos, más científicas, hay mucho por hacer en el país, o sea, seguro, yo estoy aquí terminando mi entrenamiento, como le llamo, algún día volveré y necesitamos más científicos, necesitamos más colegas, científicos y científicas. Y pues a los profes, gracias por lo que están haciendo, mucho ánimo. Hay un montón de programas, después si quieren por qué hablamos, o sea, hay una cosa en la que terminé metido de lleno que se llama Clubes de Ciencia Colombia, que lo están manejando con el CNE, con Conciencias, con el programa Ondas y Tecnoacademias. Si no están, miramos cómo se meten, porque creo que es una plataforma que de hecho les va a ayudar mucho a los chicos como a empujar a ese pequeño empujón que uno necesita para hacer de su vida profesional eso que a uno lo apasiona. Entonces, estamos en contacto, seguimos en contacto y espero leer de ustedes. Bueno, sí queremos, ¿cierto, Jorge? ¿Cierto? Sí, que sí queremos ingresar a eso. Así, claro. Entonces, luego me compartes, ¿sí? Listo. Gracias. Bueno, chicos, entonces los dejo. Gracias por todo. De corazón. Chao. Chao, chicos. Nos vemos. Gracias.